hermanos, hermanas, amigos que nos acompañan en este lugar. Les voy a pedir que me puedan acompañar en oración por este tiempo que vamos a pasar alrededor de la palabra de Dios, confiando no en lo que yo vaya a decir, confiando en lo que la palabra del Señor nos va a estar hablando en este lugar. Su palabra tiene poder y que ese sea el anhelo en nuestros corazones, que su palabra sea confrontándonos, que sea cambiándonos, que sea transformando nuestro ser. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque podemos tener tu palabra y podemos tener libre acceso a ella. Te damos gracias porque nos tenemos unos a otros y nos podemos reunir alrededor de tu palabra, Señor, para que tú nos seas hablando. Padre, rogamos, Señor, que nos ayudes a poder estar atentos, que tu Espíritu sea iluminando nuestro entendimiento y que podamos responder, Señor, a lo que tú nos estás hablando. Ayúdanos, Señor, a venir con una actitud humilde, quizás a dejar nuestras cargas delante de ti, Señor, y a escuchar lo que tú quieres para nuestras vidas. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Como orábamos en un comienzo, nuestro hermano Carlos pidió de manera especial que comenzáramos con una oración. Y creo que como país estamos viviendo algunos días que pueden ser bastante complejos. En la semana ocurrió una situación en específico que muchos catalogan como que marca un hito que no tiene demasiados precedentes en nuestra historia. A nadie ha dejado indiferente, y yo no vengo aquí a traer la noticia del diario, no es mi idea, pero sí lo traigo acá más que nada para comenzar a meditar y a pensar que en estos días en donde las cosas están bastante agitadas, en donde sabemos que de manera especial en el gobierno se deben estar haciendo preguntas bastante complejas. Probablemente se está discutiendo qué podemos hacer, qué medidas podemos tomar, cómo vamos a garantizar ahora la seguridad. Imagino que deben haber muchas preguntas en el aire. La ciudadanía tiene muchas exigencias y las autoridades lo más probable es que tienen muchas preguntas sin responder. Sin embargo, en medio de todas esas preguntas que pueden estar ahora en este momento un poco decisivo, en medio de esas preguntas sin responder, lo más probable es que hay una pregunta que no se están haciendo. Hay una pregunta que no se están haciendo. Y digo que lo más probable porque quizás se la están haciendo. Pero la pregunta que lo más probable que no se están haciendo es, en esta situación compleja, en esta situación que tiene diversas aristas, en esta situación que requiere que se toman decisiones en específicas, ¿cómo se debiera gobernar según Dios? Según Dios, ¿qué decisión se debiera tomar en este momento? ¿Cómo se debiera actuar de acuerdo a lo que el Señor dice? ¿Cómo se debiera gobernar según Dios? Y más específicamente, ¿qué directrices debiera tomar un presidente en estas situaciones tan complejas según lo que Dios dice? Es una pregunta interesante, es una pregunta que uno se la piensa y dice, no, jamás se harían esa pregunta. Pero creo que es la pregunta que se debieran estar haciendo. Dios pone a los reyes y quita a los reyes. Dios ha dado instrucción en su palabra. Es interesante pensar cómo debiera gobernarse una nación según Dios y específicamente cómo un presidente de la República debiera tomar sus decisiones, que él lo debiera mover según la palabra de Dios. Y es interesante que nosotros hemos estado estudiando el libro de Deuteronomio y en la sección que vamos a estar viendo hoy, Dios responde esa pregunta y les da la respuesta a esa pregunta al pueblo de Israel. Y esto es impresionante, que estando en el libro de Deuteronomio se dé una instrucción con respecto a algo que quizás no era tan atingente a la nación en ese momento. El Señor le da una instrucción específica al pueblo de Israel y los instruye en cuanto a cómo debía ser el rey. Cómo debía ser el rey. Y es impresionante porque en esa porción en Deuteronomio en específico, nosotros sabemos que quién era el rey de la nación. Era Jehová.
Jehová era el rey de la nación. Y sin embargo encontramos esta porción en ese momento histórico de Israel en donde Jehová da indicaciones e instrucciones con respecto a un rey que iba a venir. Vamos a estar en Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al versículo 20. Vamos a estar reflexionando en estas instrucciones que da Jehová en cuanto al rey que iba a venir. Nos va a hacer reflexionar en cuanto a cómo debiera ser el rey o una autoridad de una nación, y más aún nos va a hacer reflexionar en cómo nosotros gobernamos y damos directrices a nuestro pequeño reinito, a nuestra vida. Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 20. De manera particular, hermanos, este es uno de mis textos favoritos en Deuteronomio, así que voy a intentar transmitirles ese entusiasmo porque es sorprendente lo que aparece aquí en la palabra de Dios. Voy a dar lectura a esta porción. Dice la palabra: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová tu Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Como decía, el texto parte y está todo lleno de instrucciones con respecto a los reyes, a un rey en específico. Y el texto parte con una petición de manera clara. En el versículo 14 dice: cuando hayas entrado en la tierra, Jehová prácticamente lo da por sentado. Recuerden que estamos ahí a puertas de entrar a la tierra prometida. Bueno, Dios dice: ¿sabes qué? Eso va a ocurrir. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites, y ahí está la petición del pueblo, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Como les decía, es sorprendente encontrarse con esta petición en esta altura de este libro y en esta altura de la historia de la redención, porque en el libro de Deuteronomio, si es que algo se nos deja ver bien en claro, es que Dios se presenta como el rey, como el Señor. De hecho, el libro de Deuteronomio tiene esa estructura. Es como un señor haciendo un tratado con un pueblo vasallo. Y está definiendo cómo va a ser la relación entre este Señor, entre Jehová y esta nación que ha adoptado para sí. Eso nos muestra Deuteronomio vez tras vez. Y es por eso que hay estipulaciones claras, es por eso que hay bendiciones y maldiciones, es por eso que el Señor parte recordándoles: ¿sabes qué? Miren lo que yo hice con ustedes, ¿de dónde lo saqué? Eso ocurría en los primeros capítulos de Deuteronomio. Entonces, si algo queda claro en Deuteronomio es que Dios gobierna y va a gobernar esta nación. Es el Señor, el gran rey. Es el soberano, el redentor, el benefactor, el protector de la nación. Y pensando en eso, llegamos a este versículo 14 en donde se nos plantea que en un momento, en un tiempo en específico, el pueblo va a pedir un rey para sí. El pueblo va a pedir un rey. ¿Qué sucedió aquí? Cuando uno lee el texto y sin intentar inferir o decir algo más allá de lo que aparece aquí en este texto, uno podría decir que a priori, en este punto, pareciera que no era algo necesariamente pecaminoso. Jehová simplemente dice: ustedes van a pedir un rey como las otras naciones lo tienen, y bueno, el rey lo voy a escoger yo y tiene que ser así. Eso dice el texto en el cual estamos acá. Sin embargo, cuando avanzamos 400 años más adelante de este texto, ocurre exactamente lo que aparece acá. Esta es una profecía. 400 años después de Josué y los jueces, el pueblo se levanta en 1 Samuel capítulo 8 y pide un rey para sí. Y quiero invitarlos a
a ir brevemente a 1 Samuel capítulo 8. Aquí en Deuteronomio simplemente Jehová está profetizando que eso va a ocurrir. Y en 1 Samuel capítulo 8, versículo 5, 400 años después del texto que estamos abordando de Deuteronomio, dice lo siguiente, 1 Samuel capítulo 8, versículo 5. No sé si alguien puede ayudarme dando lectura a ese texto. 1 Samuel capítulo 8, versículo 5. Y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tu hijo no anda en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ahí está. El pueblo, ¿cierto? Ve que Samuel estaba más viejito, que sus hijos ya no andaban en sus caminos. El pueblo se levanta y pide un rey que nos juzgue, dice, como tienen todas las naciones. Samuel rechaza esa petición de parte del rey y de hecho Jehová mismo afirma que lo que está haciendo el pueblo es no rechazar simplemente a Samuel, sino que está rechazando a Jehová. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En Deuteronomio el Señor lo profetiza, sin embargo, y no dice si es que eso iba a ser bueno o malo, sin embargo en 1 Samuel capítulo 8 se nos deja en claro que lo que movió al pueblo a pedir el rey era el rechazo a la autoridad de Jehová. El pueblo lo que estaba diciendo en 1 Samuel capítulo 8 está diciendo, ¿sabes qué? Parece que nadie nos va a estar gobernando ahora. Parece que ahora vamos a estar en peligro. Y Samuel les advierte cómo va a ser el rey que ellos iban a elegir en los versículos posteriores. Sin embargo, igualmente el pueblo decide rechazar la autoridad de Dios. El pueblo en 1 Samuel 8 decide rechazar la autoridad de Dios. Eso fue lo que lo movió. Rechazó el gobierno, la dirección de parte del Señor. Y bueno, y el texto dice claramente ahí en Deuteronomio y en 1 Samuel 8, ¿sabes qué? Queremos tener un rey como lo tienen las otras naciones. Israel tenía algo muy particular. Es que ellos no había alguien centrado en un trono, es su rey, el soberano de la nación, era el Señor. Eso era una excepción en el mundo del cercano oriente de ese tiempo. Normalmente los reyes tenían muchísima autoridad, controlaban la política, la religión, la economía. De hecho, simplemente pensando en los faraones, de donde fue sacado el pueblo de Israel, estos faraones eran considerados divinidades. Eran considerados divinidades, eran todopoderosos. Y Israel de cierta manera dice, bueno, nosotros también queremos tener un todopoderoso. También queremos tener un rey como las otras naciones. Y eso está diciendo aquí Deuteronomio capítulo 17, está adelantando lo que iba a ocurrir. Ahora es sorprendente, y volviendo a Deuteronomio capítulo 17, es sorprendente que aquí la profecía está apuntando a que iba a ocurrir eso con malas motivaciones y que el Señor se iba a servir de eso y eso no iba a frustrar los propósitos de Dios. Fue algo con malas motivaciones, con malas intenciones, ¿cierto? Era un rechazo a la autoridad de Dios. Sin embargo, aún eso no se escapó de la soberanía de Dios y no logró frustrar los propósitos que tenía Dios para la nación. Ahora el texto dice, bueno, ustedes van a pedir un rey para sí, ciertamente pondrás por rey, versículo 15, sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De cierta manera, aquí el Señor dice, ¿sabes qué? Sí, no es pecaminoso que tengan rey, pero lo haremos de esta manera. Yo voy a elegir el rey. Yo lo voy a elegir. Probablemente ustedes lo reconozcan de alguna forma, pero yo lo voy a permitir, pero yo lo elegiré a mi tiempo y a mi manera. Y es por eso que da estas instrucciones en el texto. Y dice, al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a extranjero que no sea tu hermano. En cierto sentido, lo que el Señor está diciendo aquí, ¿sabes qué? Van a tener un rey, yo lo voy a elegir, va a ser uno de ustedes. Probablemente ahí está haciendo referencia a que tenía que ser un adorador de Dios, tenía que ser alguien que confiara en el Señor. Y Jehová está dejando en claro, aunque ustedes tengan rey, yo voy a seguir gobernando. Él se va a someter a mi gobierno. De cierta manera va a ser una especie de representante de mí para la nación. Yo lo voy a elegir, Él está subordinado a mí.
el Señor seguía siendo el soberano. A pesar de que ellos tuvieran reyes, si tuvieran un rey que gobernara de acuerdo y bajo la autoridad de Dios, no había ningún problema. Dios seguiría gobernando a Israel por medio de un rey que Dios mismo elegiría. Y en ese sentido, no sería como los reyes de las demás naciones. No sería un ser divino, no sería un todopoderoso. Sería una persona que se sometería a Jehová, sería escogido por Dios, sería un hermano de Israel, sería esencialmente igual a los demás. Esencialmente igual a los demás. Delante de Dios todos se tenían que someter. Y Jehová da instrucciones en específico hacia este rey, asumiendo que sería uno igual entre los israelitas, asumiendo que sería un hombre, asumiendo que sería alguien que tendría fortalezas y debilidades. El Señor da instrucciones para que ese hombre se cuide, para que cuide su corazón. Y es que en este punto de la historia de la redención era necesario que hubieran estas instrucciones para el rey de Israel. Venimos de la caída del Edén. En el Edén venimos del diluvio con Noé, venimos de la torre de Babel, lo que ocurrió hace poquito, Israel en el desierto y su desobediencia y esta generación completa que no iba a poder ingresar. Era necesario que este hombre cuidara su corazón, porque era un hombre y esta es la naturaleza del hombre. Y el Señor dice, bueno, yo lo voy a escoger y mira, aunque yo lo escogiere, tiene que hacer esto, tiene que tener cuidado. Y cuidado de tres cosas, dice que el texto. Menciona tres aspectos diferentes en que este futuro rey tenía que cuidarse. Versículo 16 dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Dice, cuidado con los caballos. Al rey esa es la primera instrucción. ¿Sabes qué? Ten cuidado con los caballos. Los caballos se usaban principalmente en las guerras. Los caballos eran un símbolo del poder militar, de autoridad de una nación. Se utilizaban en los carros y se utilizaban para transportar los soldados para la batalla. Tener un gran número de caballos era tener mucho poderío militar, mucho poder. Una nación que tiene mucha autoridad. Era algo que se podía ver, los caballos. De hecho, Dios incluye esta advertencia en específico porque cuando uno avanza hacia el futuro, uno se va a dar cuenta que eso fue algo catastrófico para el pueblo de Israel. Algunos postulan que en Egipto estaban los mejores caballos. Y es por eso que el pueblo de Israel iba a ser tentado a confiar en este poderío militar, a tener más caballos, a volver a Egipto, a tener alianzas con esta nación que iba a ser catastrófico para la nación en el futuro. Y es que el Señor había dejado en claro que el poder y la fuerza de la nación no dependía de la cantidad de caballos que pudiera llegar a tener. El poder y la fuerza de la nación no dependía de eso. De hecho, eso decía el salmista en el Salmo 27. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Esa era la concepción de Dios que tenía que tener el israelita. ¿Sabes qué? La fuerza, la autoridad, el poder de la nación depende completamente de Dios. Depende completamente de Dios y de que su presencia nos acompañe en las batallas que podamos llevar a cabo. De eso dependía. Cuidado con los caballos. Versículo 17. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Cuidado con las mujeres. Wow. Normalmente la adquisición de muchas esposas se hacía con fines diplomáticos. Se hacían alianzas estratégicas, ¿cierto? Y de esa manera se podía tener asegurado cierto tipo de influencia entre las naciones que estaban alrededor de Israel. No era lo mismo decir, no, ¿sabes qué? Mi suegro es el faraón. Que decir, no, mi suegro ahí anda cultivando la tierra. La adquisición de muchas mujeres normalmente se hacía con fines políticos, eran alianzas estratégicas. Pero aquí hay una advertencia clara de parte del Señor al rey. Le dice, ¿sabes qué? Si tomas este camino, eso va a desviar tu corazón. Hay otra traducción que dice eso, apartará tu corazón del Señor. Iba a inclinar el corazón del rey hacia otros dioses.
está claro cómo eran las naciones que estaban alrededor de Israel. Comenzar a hacer este tipo de alianzas iba a desviar el corazón del rey. De hecho, lo que tenía que estar en el centro del corazón del gobernante de la nación no tenía que ser estas alianzas estratégicas, sino que lo que tenía que estar en el centro del corazón del rey, en el centro de la constitución de Israel, incluso en el centro de la ley, era el amor hacia el Señor. No confiar en qué tanta influencia Israel podía estar teniendo, dejando de tener por estas alianzas, sino que si es que algo tenía que preocuparse Israel era amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sin embargo, si el rey caía en esto, su corazón sería desviado. Es interesante esa palabra que después se ocupa de otra forma más adelante. Las mujeres y estas alianzas que iba a tener el rey harían que su corazón estuviera en el lugar equivocado. Su corazón estaría en el poder, en el placer, en cualquier otro lugar, pero no donde debía estar. Cuidado, dice cuidado con los caballos, cuidado con esas mujeres, cuidado con la plata y el oro. Este es el tercer aspecto de esta advertencia. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Nosotros hemos ya leído algunos textos y hemos estudiado, especialmente en Deuteronomio capítulo 8, en donde se dio la advertencia de abundar, de tener mucha abundancia para sí, de amontonar abundancia para sí. Eso el Señor dejaba en claro que podía ser un peligro, que estos israelitas iban a vivir en casas que no habían construido, no sé si se recuerdan, y eso al final del día iba a hacer que los israelitas olvidaran quién era Jehová, y vieran sus manos y dijeran, no, fui yo quien pude construir y estoy pudiendo llevar esto adelante. Cuidado con la abundancia. El Señor en su palabra de manera general no la condena. No condena la adquisición de riquezas, no condena tener abundancia, pero sí advierte que hay un peligro. Hay un peligro. Proverbios lo deja bastante claro. Un proverbio bastante conocido: no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Proverbios 30, versículo 8 y versículo 9. No estamos diciendo que el no tener nos libra de peligros, porque ahí el proverbio deja claro, ¿sabes qué? Las luchas pueden verse de manera diferente, pero cuidado, porque en nuestros corazones hay una tendencia. La raíz de todos los males, también lo hemos hablado. Ahí está. Ten cuidado con el oro, con la plata. Hay un peligro que podría llevar al rey a un orgullo excesivo y a nuevamente rechazar el papel que tenía que tener Jehová en la nación, incluso en la producción de esas riquezas. Poner la confianza en el dinero o en los bienes sería idolatría para el rey. Y es por eso que le dice, ¿sabes qué? Ten cuidado. Aunque todos los demás reyes hicieran exactamente lo que está diciendo aquí Jehová que no lo hiciera, Dios le está diciendo, ¿sabes qué? No lo hagan. Aunque todos los demás reyes aumenten para sí caballos, inviertan lo que no tienen para poder conseguir esos caballos, aunque todos los demás reyes estén llenos de mujeres, estén llenos de alianzas estratégicas con naciones paganas, traicionando sus convicciones, aunque todos los demás reyes estén llenos de plata, de oro, viviendo vidas ostentosas, Israel, no los imites. Y específicamente a este rey se le da esa instrucción, no lo hagas. Ten cuidado con cada uno de estos aspectos, porque hay un peligro en estas áreas de la vida. Ahora, un pastor hacía una observación con respecto a estos peligros en la vida de Israel, y él hacía la reflexión con respecto a que incluso hoy en día lo que mueve a las naciones son precisamente estas cosas. Si lo pensamos detenidamente, las naciones, los gobernantes, las autoridades normalmente toman sus decisiones en base a esto. ¿Cuáles son las naciones actuales más grandes? Aquellas, que tienen el poderío militar más grande, aquellos que tienen las alianzas estratégicas, las mejores alianzas estratégicas, y aquellas que tienen más dinero.
Eso es lo que mueve a las naciones. Y el Señor está diciendo, ¿sabes que hay un peligro en eso? Eso no es lo que nos debe mover. Y no solamente aplica, hermanos, para una nación como Israel o para las naciones de hoy en día. Estas son áreas que se reflejan la debilidad de nuestra humanidad. Son áreas en donde nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos, porque vamos a atender y nuestros corazones van a tender a adquirir estas cosas y a tener lugares equivocados, a desviar nuestro corazón de donde realmente debe estar. Poder, placer, dinero. Tendemos naturalmente a rendirnos, a buscar descanso, a confiar, a honrar estas cosas. Si tengo caballos, si tengo un seguro, si tengo ese auto, si logro satisfacer este deseo, voy a poder dormir tranquilo. El texto revela que eso es pecado, es idolatría. Cualquier cosa que nos desvíe nuestros corazones de lo que realmente debe estar en el centro. Y estas cosas, hermanos, hoy en día desvían nuestro corazón de amar al Señor con todo nuestro ser. Y es interesante aquí que aunque nosotros eligiéramos al mejor representante de la humanidad, el mejor representante de acá, e incluso, y el texto dice, aunque el mismo Dios eligiera al mejor ser humano que actualmente está caminando en la tierra, ese ser humano aún seguiría necesitando ayuda. Dios está diciendo, yo voy a elegirlo, tiene que ser uno de ustedes, pero él necesita cuidarse. Hay un problema en nuestros corazones y necesitamos de la ayuda de Dios para poder cuidar nuestros corazones en estos aspectos. Ahora lo glorioso y lo maravilloso de lo que estamos viendo acá es que el Señor provee para el rey los medios para que él pueda cuidar su corazón en estos aspectos. Dios provee la gracia suficiente en su vida para poder guardar su corazón. Y es por eso que estas instrucciones no solamente son como restrictivas, sino que del versículo 18 en adelante dice que el rey tiene que hacer algo, que el Señor le ha dado los medios para que él pueda ser un buen rey. Versículo 18 en adelante dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Dios provee los medios para poder cuidar el corazón del rey. La palabra del Señor sostendría la vida de este rey. En muchas civilizaciones de la antigüedad, a menudo se llega a afirmar que quizás en algunas civilizaciones el rey estaba sobre la ley, pero normalmente no fue así. Se decía, no, el rey no está sobre la ley, sin embargo, al ser considerado como un ser tan elevado, prácticamente tenía que ser otro Dios que tenía que llevarlo a algún tipo de juicio. Los reyes supuestamente no estaban encima, pero no había mecanismos para que el rey pudiera someterse a la ley de manera efectiva. Sin embargo, aquí el rey se nos presenta de una manera completamente diferente. Se nos dice que este rey va a ser estudiante de la ley. Un hombre que iba a reconocer que Dios es el verdadero rey de su pueblo, y es por eso que estudia la palabra de Dios. Un rey que reconoce que al final del día es Dios quien es el rey de todos los pueblos, el rey del universo. Y la permanencia en la palabra de este rey sostendría su vida y sostendría su reinado. De hecho, algunos comentan con respecto al texto, y eso es lo que uno entiende a buenas y primeras, que este mismo rey tendría que hacer la copia de su puño y letra. Algunos dicen que tenía que hacerla con algún tipo de ayuda quizás, pero al leer el texto, sí o sí, el rey iba a tener que tener esta copia al alcance de él. Iba a tener que pasar tiempo con la palabra de Dios. Es impresionante que aquí estamos viendo que, el rey iba a tener algunas áreas en donde él podía ser débil, tenía que cuidar su corazón con la palabra de Dios, y no había muchas copias en ese tiempo.
Hoy día no sé cuántas Biblias tengamos en nuestros hogares, y este texto nos instruye en el beneficio que tiene la palabra de Dios para poder cuidar nuestros corazones. Y es maravilloso como lo plantea aquí la palabra, porque dice, bueno, se sienta en el trono, va a hacer una copia, va a comenzar a leerla, y ¿sabes lo que va a pasar? ¿Cuál es el propósito de poder tener las palabras de Dios cerca? Versículo 19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que, ahí está, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de estas leyes y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que haría en la vida del rey. Él podría temer y aprender a temer a Jehová estando cerca de la palabra de Dios. Él podría ser obediente estando cerca de la palabra de Dios. Me gusta como dice en cuanto a su corazón, que iba a mantener a su corazón en el lugar correcto. Vimos lo que iba a hacer que su corazón se desviara. En el versículo 20 dice, bueno, él iba a ponerlo por obra, la palabra de Dios, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. La palabra de Dios iba a mantener el corazón del rey en el lugar correcto. Incluso aún más, la palabra de Dios iba a traer bendición para su vida, porque termina ese texto diciendo que iba a prolongar su reino, siempre que el rey atesorara la palabra de Dios. Lo mantendría humilde, lo mantendría siendo un buen rey que reconoce a quién está sirviendo con su labor. Y no solamente lo mantendría humilde delante de Dios, sino que lo mantendría en una posición adecuada con los demás. Que no se eleve. Recuerden, ¿de dónde iba a sacar el Señor este rey? De entre sus hermanos, de entre los israelitas. Ese era el rey. La palabra de Dios mantendría el corazón del rey en el lugar correcto para que no se elevara sobre sus hermanos. Ante la tendencia de nuestros corazones a la soberbia, al orgullo, a compararnos, a buscar algún área en donde podamos sentirnos mejores que los demás, ¿sabes qué? La palabra de Dios viene a romper, a hacer explotar este pecho que tiende a enorgullecerse, tiende a inflarse. La palabra de Dios lo revienta y nos pone en el lugar correcto. Nos dice quiénes realmente somos delante de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Este libro sería el compañero de vida del rey, la fuente primaria de sabiduría y fortaleza. Y es maravilloso cómo lo plantea aquí estas instrucciones, porque les dio instrucciones en cuanto a no hacer cosas, pero dice, ¿sabes qué? Soy Jehová, soy tu Dios, te amo. Yo te adopté como nación, yo te saqué de Egipto, yo te traje hasta aquí y vas a entrar a la tierra prometida y tienes que honrarme. Pero no te preocupes, yo te amo y te proveo todo para que tú puedas honrar mi nombre, para que tú puedas cumplir lo que yo demando. Yo lo proveo. Yo hago el camino. Yo te doy los instrumentos para que tú puedas llevar esa vida que yo estoy comprando para ti. La dádiva de Dios está aquí precediendo a las demandas de Dios. Dios les da su ley. Él les dice cómo deben dirigir la nación, y es por eso que demanda a Dios, porque Él les ha provisto. Derrama de su gracia para que ellos puedan caminar en obediencia a su Señor. La palabra de Dios sostendría al rey. Y quizás para nosotros esto es algo normal, algo común y corriente. Bueno, yo sé que la Biblia hace eso, es poderosa, es algo común y corriente, es algo cotidiano. Sin embargo, hermano, piénsalo un momento. ¿No te llama la atención que la lectura de un libro pueda tener este efecto? ¿No te llama la atención eso? Que pasar tiempo en la palabra de Dios podía tener este efecto sorprendente. Lo mismo que estaba produciendo en la vida de Moisés, en lo que produjo en Josué, en
en lo que produjo en el rey David, la poderosa palabra de Dios obrando en los corazones de los hombres. ¿No te parece sorprendente? Quizás no entendamos completamente cómo es que ocurre, pero tenemos esta certeza. ¿Sabes qué? ¿Queremos temer más a Jehová? Bueno, tienes que estar cerca de este libro. Muchos han escrito en la primera página de su Biblia. Algunos dicen que fue X persona o Y persona. Ya no se sabe quién fue la primera que lo escribió, pero muchos han escrito en la primera página de la Biblia: este libro te alejará del pecado, o el pecado te alejará de este libro. Es sorprendente. Esa es la poderosa palabra de Dios. Es que no son palabras de cualquier persona, son las palabras del soberano Dios. Son las palabras del todopoderoso Dios. Y a nuestros corazones eso no le gusta. A nuestro corazón no le gusta someterse a la autoridad. A nuestra mente carnal no le gusta la sabiduría de Dios. Hermanos, necesitamos su palabra. Necesitamos ser sostenidos por ella. Necesitamos ser alimentados de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Necesitamos de este martillo que rompe, que quebranta la piedra. Esa es la palabra de Dios. Muchas veces decimos, ¿sabes qué? Sí, yo quiero cambiar. Quiero hacer las cosas diferentes. ¿Quieres temer más a Jehová? ¿Quieres obedecer? ¿Quieres que tu corazón esté en el lugar correcto? Bueno, aquí eso es lo que produce la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí el texto. Bueno, este es un excelente lugar para comenzar. Manténlo cerca de ti. Manténla cerca de tu corazón. Eso es lo que necesitamos. Su palabra es la que nos sostiene. Su palabra es la que pone nuestros corazones en el lugar correcto. Para ir finalizando, voy a hacer una conclusión un poco más extensa. Y quiero que vayamos a Génesis capítulo 49, versículo 10. Génesis 49, capítulo 49, versículo 10. Esta es una profecía acerca de los hijos de Jacob. Voy a leer versículo 9 y 10. Y aquí específicamente se habla acerca de Judá. Génesis 49. Y dice: cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esta es una promesa, ¿verdad? De una profecía a los hijos de Jacob, y específicamente algo que ocurriría con Judá. Y dice que de él, de su tribu, él no se apartaría el cetro, de que de él vendrían los reyes. Y después en Deuteronomio vemos que Jehová anuncia que van a venir reyes. Entonces, teniendo estos textos que hablan acerca de los reinados, imagina a un creyente en el Antiguo Testamento, a un israelita leyendo y meditando en estos pasajes, sin tener nada más que la Torá aún, los 5 primeros libros de la Biblia. La pregunta natural, al pensar en al pensar que no sería quitado el cetro de Judá y al pensar en este rey que iba a venir, la pregunta natural sería, bueno, ¿cómo va a ser esto? ¿Quién va a ser? ¿Cómo va a suceder? ¿Vamos a tener un rey? La pregunta natural de un creyente del Antiguo Testamento sería eso. Y a medida que nosotros avanzamos a través de la Biblia, vamos encontrando a cada vez más personas anhelando a este rey que iba a venir con la esperanza que representaba este rey, esperando que este rey viniera a solucionar y a traer las respuestas a todo lo que estaba aconteciendo a su alrededor. Y nosotros leemos Génesis, esta promesa, esta profecía, leemos Deuteronomio, el anuncio de la venida de un rey, y de esta manera llegamos después al tiempo de los jueces, en donde las cosas no sucedieron muy bien.
Efectivamente, parece que algo tenía que suceder en la nación, no estaba andando bien. De hecho, iba como de mal en peor. Y de esa forma llegamos a 1 Samuel 8, el texto que leímos, el cumplimiento de la profecía en Deuteronomio 17, en donde el pueblo, ¿qué hace? Pide para sí un rey. Rechaza la autoridad de Dios. Eso fue lo que lo motivó. Pide para sí un rey. ¿Y cuál es el rey? En ese momento, en 1 Samuel 8, que Israel tiene Saúl, el rey Saúl. Y sabemos que Saúl, al final del día, fue un ejemplo perfecto de un rey fuera de la voluntad de Dios, escogido por la nación, no en el tiempo de Dios. Precisamente lo que el Señor estaba advirtiendo. Y luego de Saúl, ¿qué pasa? Viene David. Viene un nuevo rey, un hombre conforme al corazón de Dios, pero un hombre conforme al corazón de Dios, pero un hombre. Y Dios a este hombre le hace una promesa, hace un pacto con él y le promete que de él vendría un hijo del cual nunca se iba a apartar el trono. Le dice textualmente, le dice, afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, el trono del hijo de David. ¿Sabemos lo que pasó con David? David demostró que no cumplía con las expectativas que se esperaban de un rey porque era un hombre, pero Jehová hizo una promesa. Y dijo, ¿sabes qué? Vendrá uno del cual no se apartará el trono de David. Y le promete que vendría de sus entrañas, por lo que la historia nos hace pensar de que el hijo de David, y cuando uno lee las escrituras en 1 Samuel, el hijo de David va a ser aquel rey del cual nunca se apartará el cetro de Judá. Y así llegamos a 1 de Reyes capítulo 10. Y quiero que vayan a 1 de Reyes capítulo 10. De esa forma llega Salomón. Y mira, 1 de Reyes capítulo 10, versículo 14. ¿Y cómo reinó Salomón? Y dice, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Salomón, versículo 26, capítulo 10, versículo 26. Y juntó Salomón carros y gente de caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros, y con el rey de Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Salomón. 1 de Reyes, capítulo 11, al ladito, versículo 3. Y tuvo Salomón 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y por si no te queda claro, hermana, versículo 6, capítulo 11, versículo 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David es su padre. De esta forma, las personas del Antiguo Testamento se quedaron buscando a aquel que sería el gran rey. Después de Salomón el reino se dividió y las cosas no mejoraron. Israel cayó, Judá cayó. Aquel príncipe que después fue profetizado por Isaías, el Señor de Israel profetizado por Miqueas, el rey justo, salvador y humilde profetizado por Zacarías, no apareció. Hasta que llegamos a Mateo. Y ahora sí vamos a concluir. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra, libro
Y esto no es coincidencia, hermanos. Esto es el soberano Dios del universo obrando en la historia de la humanidad y llevando a cabo su plan sin que nada lo frustre. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá. Nacido de la tribu de Judá, hijo de David, el rey de reyes y señor de señores, llegando a este mundo. Jesús es el rey prometido que la humanidad necesita. Ese es nuestro Señor. Nuestro Señor es aquel a quien no le importaron las riquezas, aquel que dijo, ¿sabes qué? No hagas tesoros en la tierra porque aquí se corrompen, haz tesoros en el cielo. Jesús es ese rey. Jesús es el rey que no tuvo problemas con los caballos, montó un burro. Ese es Jesús que nos enseñó cuál es la verdadera grandeza. Jesús que no tuvo muchas esposas, sino que prefirió dar la vida por una. Ese es Jesús, el único capaz de restaurar la humanidad, el único que podía hacer morir el imperio de la muerte y librarnos, el único que podía restaurar la humanidad, porque a lo largo de toda la Biblia, si algo queda claro, es que la humanidad no puede. Y necesitamos a este rey prometido en las Escrituras. Si la Biblia cuenta una historia, es la historia de un rey y de su reino. Y este es nuestro rey, el rey Jesús, el rey del universo, frente al cual algún día toda rodilla, como dijo Pablo, se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Hoy día, amigo, amiga, te invito, si es que no te has rendido a este rey, te invito a rendirte delante de Él. Te invito a confesar con tu boca que Jesús es el Señor. No hay otra esperanza. No hay autoridades, no hay gobiernos, no hay caballos, no hay riquezas que se comparen a este rey. Él es el único que puede restaurar la humanidad. Él puede restaurar tu vida. Jesús, el Rey de Reyes. Hermano, hermana, si es que tú ya has reconocido a Jesús como Rey, te invito a soltar ese cetro que nos gusta tomar muchas veces. Te invito a meditar en esas cosas que están sentándose en el trono de tu corazón muchas veces. Escucha la amorosa voz de tu Señor. Llénate de su palabra. Sométete a su autoridad. Él es el rey. ¿Sabes que no es cualquier rey? Si tú lo has confesado como rey, si lo has confesado como Señor, Él es tu rey. Y Él no se equivoca. Él nos defrauda. Sométete a la autoridad de Jesús, el Rey Jesús. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque si algo nos queda claro en tu palabra, Señor, es que somos insuficientes, que aunque nos esforcemos, aunque, Señor, busquemos a la persona quizás más perfecta, más buena que conozcamos delante de nosotros, delante de ti, Padre, todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. En nuestros corazones estaban en rebeldía contigo. Tu palabra dice que somos enemigos de ti y es por eso que el Rey de Reyes, Señor de Señores, tuvo que venir a este mundo, tuvo que humillarse, Señor, siendo el Rey del universo. Se humilla y muere en una cruz, Padre, por nosotros, para restaurar nuestras vidas, para que hoy podamos volver a vivir, Señor, como si tú fueras el Rey, porque eres el Rey, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a vivir de acuerdo a eso, de acuerdo a lo que hemos confesado con nuestros labios. Si hemos reconocido que Jesús es el Señor, Padre, ayúdanos, Señor, a ser siervos fieles, siervos humildes, siervos que hacen lo que deben hacer, Señor bendito, y siervos que confían en que tú das la gracia, das los medios suficientes para que hoy podamos, Señor, vivir de acuerdo a eso. El reino de los cielos se ha acercado a través de este Rey. Padre amado, oramos para que ese reino venga. Así como Cristo oraba, Señor bendito, lo anhelamos, confiando en que un día Él va a reinar por siempre. Que un día habrá un cielo nuevo y una tierra nueva y podremos disfrutar de este reino a plenitud. Padre amado, ayúdanos, Señor, a la espera de eso, a vivir, Señor, confiando y viviendo de acuerdo a lo que creemos. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo el Señor. Amén.
Que el Señor los bendiga, hermanos.